¿Quién es el ladrón que vino a matar, hurtar y destruir? Bienvenidos a ¿Qué dice la Biblia? San Juan 10:10 nos dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Precisamente en base a lo que dice la Biblia, contestaremos o veremos quién es el ladrón al que se refirió nuestro Señor Jesús. Cuando se lee este versículo, la mayoría de cristianos, incluyendo también a la mayoría de pastores, se lo aplican a Satanás. Se aplica de esta manera porque lo han escuchado así muchas veces. Se cree que un 80 o 90% de la comunidad cristiana en general lo aplica a Satanás. Todo esto se debe a que son muy pocos los cristianos que examinan cuidadosamente el texto dentro de su contexto. Si leemos el contexto de este versículo, nos daremos cuenta que se refiere a los religiosos y sus prácticas extrabíblicas con apariencias espirituales. El contexto de este versículo lo encontramos en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. De esta forma, al ver el contexto, tomaremos un sentido más claro, amplio y específico. El capítulo 9 dice que Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento. A este hombre los dirigentes religiosos lo expulsaron de la comunidad por creer que Jesús era profeta y ser quien lo había sanado. Los dirigentes religiosos podían expulsar de las sinagogas a quienes confesaran que Jesús era el Mesías. Esto es mostrado en el versículo 22 del capítulo 9. Además, estaban en desacuerdo por haber sanado a este hombre en día sábado, llamando al Mesías pecador. Jesús, en defensa del hombre que había sido ciego, llama ciegos espirituales a los dirigentes religiosos. Capítulo 9, versos 35 al 41. A los fariseos no les pareció que nuestro Señor les llamara ciegos espirituales. Jesús les dijo que solo la ceguera, es decir, la obstinación y terquedad, disculparía su conducta. Jesús rechazó a quienes se volvieron condescendientes, arrogantes y ciegos. ¿Por qué el capítulo 9 es el contexto del capítulo 10? La forma original en que se escribieron estos capítulos y el resto de la Biblia no se interrumpía la escritura por capítulos o versículos. Este es un dato importante, ya que el capítulo 9 y 10 van juntos sin interrupción, demostrando de esta forma que las palabras de Jesús siguen siendo dirigidas a los líderes religiosos de Juan 10:10. De esta forma Jesús habla acerca del ladrón y lo hace desde un contexto más amplio, refiriéndose a los ladrones, salteadores, lobos que vienen a herir, robar y hacer daño a las ovejas. Capítulos 10, versos 1, 5, 8, 10 y 12. El versículo 12 habla específicamente del líder asalariado, al cual se tiene que mantener con dinero de las ovejas, es decir, que cuida las ovejas solo porque se le paga o se queda con el diezmo, sin dedicarse a ellas, mientras que el verdadero pastor cuida de las ovejas por amor. Por cierto, nuestro Señor Jesús nunca cobró diezmos. Nunca encontrará un dato bíblico que demuestre que el maestro cobró diezmos. Lo que sí encontrará es por qué no lo hizo. En otras palabras, el ladrón representa al falso líder religioso, abusivo y manipulador, como era el caso de los fariseos, que expulsaron de la sinagoga al hombre que había sido sanado. Veamos el trasfondo del texto. Este trasfondo del texto lo encontramos en Jeremías 23 y Ezequiel 34. Estos pasajes del Antiguo Testamento hablan de los falsos pastores que abusan de su autoridad, se engordaban a sí mismos, se enseñoreaban de las ovejas con dureza y violencia. En Ezequiel 34:10 dice que estos pastores eran destituidos de su oficio. Si leemos todo el contexto de Juan 10:10, iniciando la lectura desde el capítulo 9, no hace ni una sola referencia a Satanás, sino más bien a los ladrones, salteadores y falsos pastores, que no se preocupaban por sanar la herida del pueblo, sino más bien se preocupaban por exprimir a las ovejas, quitándoles el diezmo y las ofrendas, sin importarles otra cosa que no sea el dinero. Para terminar, le haré una pregunta. ¿Desde cuándo Satanás cobra salario para decir que él es el ladrón de Juan 10:10, que vino para hurtar, matar y destruir? Por supuesto que no se encuentra un dato bíblico en donde Satanás cobre salario. Los falsos pastores sí se cobran su salario, cobran diezmos, sin cuidar de las ovejas. Como siempre, les agradecemos su amable atención y recuerde que estamos para servirle.